El dramaturgo francés Molière dijo: las apariencias engañan la mayoría de las veces. No siempre hay que juzgar por lo que se ve. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo te juro que yo estoy aquí para no caer presa, porque si lo vuelve a hacer, yo lo mato. Yo no tengo la culpa de nada y si yo se lo di, a ella le quedó encantada, no es mi problema. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas Tal. Charitín, tú eres la demandante de este caso. Eso es así. Estás demandando a Alvin. Sí. Ok. Alvin es tu hermano, ¿no? Sí. Tu hermano. Bueno, explícame por qué lo estás demandando y qué exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctor, un placer. Pues estoy aquí, sinceramente, porque si no vengo aquí, me meten presa, definitivamente. ¿Por qué dices eso? Si no vengo aquí, yo quiero ponerle a él una orden de alejamiento para que lo alejen de la casa. Yo no puedo tenerlo más en la casa. Sinceramente, si eso no sucede, a mí me meten presa porque es que yo lo voy a matar. ¿Y por qué lo vas a matar? Lo quiero matar porque él, sinceramente, lo voy a explicar. Mira, hace unos años atrás, nosotros, ¿verdad? Pues estábamos los tres, vivíamos con un tío de nosotros. Porque son tres hermanos. Somos tres hermanos. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Vivíamos con un tío de nosotros y con nuestro papá. Nuestro papá se enferma. ¿Qué pasa? Ese tío intenta abusar de mí y de mi hermana. Yo pues me altero, obviamente era menor de 18 años todavía, pues no me atrevo a proceder legalmente porque obviamente pues para eso necesito un testigo mayor y todo eso. Ya eso las leyes por lo menos en mi país. ¿Qué sucede? Cuando cumplo la mayoría de edad, amenazo a mi tío y me rebelo. Me vuelvo loca, saqué un cuchillo de la cocina y prácticamente lo amenazo con su vida cuando estaba dormido. Lo levanto con el cuchillo. Lo que hago es que lo alumbro y le digo a él que si no se sale de la casa yo se lo picaba. ¿Qué sucede? Sí, fue bien fuerte, fue horrible. Pero bueno, esto es todo lo que llevabas guardado por dentro. Sí, es la revelación, sinceramente. Sí. Nada, después de eso, al tiempo, mi papá falla y se nos deja la casa a nosotros tres. ¿Se fue el tío? Lamentablemente, se fue porque yo lo iba a matar. Yo le dije a él, sí, sinceramente, si pasaba esto de nuevo, o sea, él seguía constantemente acosándonos. Bueno, fue afortunadamente que se fue, no lamentablemente, afortunadamente se fue. Pero mi papá, lamentablemente, a causa de tantas riñas, pues él no podía creer lo que estaba pasando y estaba en duda si era verdad, que yo decía la verdad, porque yo me volví loca, de momento. Mi papá se enferma más todavía, y ustedes heredan esa casa. Nosotros heredamos la casa. Los tres hermanos. Yo me quedé encargada porque yo soy la mayor ahora mismo, la responsable de los tres. Obviamente somos los dueños los tres. Pero me quedé encargada de él y de mi sobrina y de mi hermana. ¿Qué sucede? Mi hermana luego se va, yo me quedo con la hija de ella. Le he criado muy bien, gracias a Dios. Sí. Luego con el tiempo, esta persona trae dinero a la casa, no sé de qué manera, porque él no estaba trabajando. Yo lo veo todo el día en la computadora, Facebook, internet. Cuando yo estoy notando, yo digo, pero ¿de dónde tú estás sacando dinero? Si que yo sepa, la computadora no sale dinero para afuera. A ti no te importa dónde cuando yo estaba, por favor, cuando yo estaba verificando bien, de momento lo vienen los alguaciles y se lo llevan. ¿Se lo llevan preso? Yo digo, pero ¿por qué se lo llevan preso? Si es lo que hace estar en internet todo el día. Toda esta no hace daño a nadie, pero me está raro porque está trayendo dinero a la casa a través del internet. ¿Cómo? Me vuelve y digo, a ti no te cuando importa le pregunto, ay, por favor, cuando le pregunto a los alguaciles, me dicen que lo están investigando por pornografía infantil. Se puede imaginar cómo yo estaba. Ándale. Eso para mí fue horrible. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo, o sea, tras que pasa lo de mi tío, pasamos lo de mi papá, entonces ahora pornografía infantil de paso. Pornografía infantil. Lo meten preso, entiendo yo. Si encuentran lo enjuiciaron y lo condenaron. Lo condenaron. Lo condenaron, él estuvo alrededor de 5 años preso. Y a mí nadie me diga que él es inocente, porque todas las pruebas estaban en su contra. De verdad que soy bien inocente. O sea, no eres inocente. Me está inculpando bueno, ok, dale, continúa. Anyway, nada. Dale. La cuestión es que él sale, entonces él sale como todo hombre revelado, ¿verdad? Después de 5 años. Un día salgo de trabajar, como toda persona cansada normal, me quiero meter a bañar, quiero comer, estoy muerta de cansada. Cuando voy a entrar al baño, me los encuentro a los dos, a él y a mi sobrina. ¿Dentro de la bañera? Dentro de la bañera. ¿Desnudos? Desnudos los dos. ¿Y qué edad tiene tu sobrina? 17 años. Y este sinvergüenza, 25. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y es su sobrina? Es su sobrina. Es su sobrina, es lo que yo no entiendo. Ninguno de los dos se estaba quejando. Entonces, yo digo, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Tú estás permitiendo a mi sobrina. Entiendo yo que él la tiene... No. Él la tiene que tener amenazada para que ella no se haya quejado ni nada. ¿No? Yo le dije a él que se fuera de la casa. Saqué a mi sobrina del baño, voy a buscar un cuchillo y le digo, Aro, ¿te largas o te lo pico aquí mismo, hijo?
Ok. La cuestión es que cuando salimos de ahí, yo le voy a hacer un examen a mi sobrina, que por cierto es el que tengo aquí. Averiguar si él de verdad la había violado, porque entiendo yo que para mí Busca él la ver quién violó. fue, porque no Cuando fui. yo fui al médico, doctora, me dicen que la niña es virgen. Entonces, Por lo tanto. ¿qué sucede? Yo digo, pero es que no puede ser. Mi sexto sentido de mujer, yo sabía que algo raro estaba pasando, no podía ser. Yo dije, no. Ellos los dos en la ducha, no, él le tuvo que haber hecho algo. Cuando la chequeamos por la parte de atrás, efectivamente había tenido relaciones por la parte de atrás. Examen anal. Es virgen, pero le hicimos el examen anal y lamentablemente, pues sí, había tenido La penetración. hipocresía. Investigamos y sí, era él, fue él. Porque eso sale, o sea, sale cuando es una persona u otra y Pero, se le me hizo sorprende el pero que tu yo no sobrina soy. estaba, o sea, tu sobrina reconoce en algún momento lo que estaba pasando. Mira, actualmente todo el mundo se ha quedado callado. Él es el único que lo niega. Por eso lo quieres desalojar inmediatamente. Que se o si vaya. no lo matas. Ya entendí. Que se vaya. No, Ok. sí, claro, Dame una obvio. pregunta. ¿Tú tuviste relaciones con tu sobrina? Sí, pero un error. Sí, por un error. Sí, fue un accidente. Explícame lo del caso tuyo de pornografía infantil. Bueno, pues fue a la edad de 20 años, cuando yo tenía, fue que yo había conocido una muchacha por el internet, por las redes sociales, y ella, pues, me empezaron a enviar videos, ¿cómo te digo? Fotos desnudas. ¿La chica? Sí, la chica que conocí por la red social. Entonces, pues, eso yo se lo comento a un amigo bien cercano a mí, y él pues me dice, pues enséñamela, y yo se la empecé a enseñar. Fueron como de un, Qué puerco, o sea, de unas como 10 o 12 fotos que esa muchacha me enviaba. Y pues yo acabo de salir de prisión hace 2 años por eso, por el caso caso de pornografía. Entonces yo al cumplir los 5 años, que fue lo que me pusieron en la prisión, Ajá. yo salgo. Pues, Sí. un amigo mío, otro amigo que yo conocí, Sí. él trabaja en una casa de citas. Eso es... Como un prostíbulo. Claro, Ok. es claro. Yo pues tuve ya una semana trabajando ahí, y a la cual yo no sabía. Estabas trabajando en el prostíbulo. Sí. Ok. Tú eres un Entonces, enfermo, loco, en verdad. cállate, estoy Tú hablando eres con un ella. enfermo. Cállate, Ajá. cállate, que estoy Entonces, hablando con ¿qué ella. pasó? Pues entonces, llevo esa semana ahí trabajando ya, todo estaba yendo bien, estaba llevando dinero a la casa, y entonces, pues, de ahí llevo ese día, pues eso, o sea, yo trabajo para que nadie me reconozca, pues yo trabajo como en una pared que hay un roto bastante grandecito, para que la persona o la mujer que vaya, pues no me reconozca. Pero que a la cual, pues, yo, vino esa vez que yo, estaba trabajando, entré. Pero tú eres prostituto. Bueno, no es que lo sea, es que, pues, por necesidad. Por necesidad. Y La por error. respuesta es sí, soy. No importa, yo no te pregunté por qué eres Acéptalo. prostituto. Yo te También por pregunté error. que si eras prostituto. Ok, eres prostituto. Ok, ¿qué pasó en esa casa de citas? Pues en esa casa de cita, pues ese día a mí como que ¿sabes? Que uno tiene el presentimiento de que algo iba a pasar. Cuando viene esta muchacha que se pega, y entonces pues empezamos a hacer el servicio que ella había pedido. El servicio. Ella pega sus nalgas, empezamos a hacer el trabajo. Empezamos, había más de una. No, esta muchacha viene, Ajá, la cliente. La cliente, porque yo no sabía ¿Y tú que no era- le viste la cara? No, yo no le vi la cara, porque Ok. fue comenzando. Ok. Entonces, a mí ese día me dio con decirle que gritara. Y entonces, pues ella empezó a gritar. Y yo, en ese mismo trayecto, como se veía un poquito la nalga de la clienta, yo le vi el ¿Un lunar? el lunar, es claro. Ave María Purísima. El Ya no lunar sabía qué era lo que familiar. se le veía ya. Yo no, sinceramente... ¿Le viste no un creo nada de lunar esta que- tía. El lunar tú que era familia reconociste? que siempre ha corrido en familia. ¿Y qué hiciste? Pues nada, porque yo no sabía qué era, porque cualquiera puede tener un lunar así. ¿Qué descubriste después? Entonces, pues cuando terminamos la acción, yo me agacho a ver el rotito, y me alcanzo a ver la cara, y era mi sobrina. En ese mismo aspecto yo me asusté porque, o sea, fue un error, porque yo no sabía que ¿Te era asustaste ella. después de terminado? ¿Sabes?
Sí. Porque yo no sabía que era ella, Chari. Por favor. Entonces, ¿para qué? El lunar, yo no sé de qué le llamó la atención No entonces. sabía. El lunar que corre en familia. No sé cómo le llamó la atención. Terminaste y después quisiste chequear. No era un error. Ok, Bueno, perfecto. pero puede ok. pasar. Y de ahí, ¿cómo llegan a la bañera en tu casa? A la bañera, porque yo me enojé en el sitio de trabajo. Yo me la enojé, la cogí por el pelo, me la llevé hacia la casa porque ella quería seguir con los otros compañeros míos de trabajo. Ella quería seguir con mi equipo de trabajo y yo le dije que no iba a seguir no es con así. ese ¿Y equipo. cómo terminó en la ducha contigo? Porque la llevé a la casa, yo me metí a bañar porque tenía que volver al trabajo porque había pedido permiso. Volví y me estaba bañando. Cuando ya yo me estaba enjabonando, la muchacha esfuerza la puerta. Oh, sí. Cuando la esfuerza, Me imagino. yo estoy duchándome y ella viene en toalla y en ropa interior. Y entonces Por un ahí ella viene y me dice que ella quería empezar ella quería terminar lo que empezó. Ella no es así. Pues yo le dije que no, porque esto era un error y lamentablemente ella tenía que aceptar que Sigue lo diciendo que es pasó error. en esa casa de cita solo fue porque yo no sabía quién era. Por favor. ¿Quién tiene Por testigo? favor. Yo tengo testigo. Vamos a pasar a tu testigo, por favor. Qué descarado, en verdad, yo no puedo creerlo. Las historias, Dios mío. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo tú te llamas? Génesis. Tú eres la mamá de esta Permíteme. chica. Yo soy la mamá de la niña. Ok, momento. Tú eres la mamá de esta chica que me parece a mí que está salidita de rosca. Es una expresión para decir que ella es tremendita. No, pero Porque ¿qué hacía ella en una casa es de que cita? mi hija es una santa. Yo estoy segura que ella no le hizo eso a él. Ah, que no fue a la casa de cita. No. Yo estoy segura que él abusó de ella y que él la violó. ¿Tú vives en la casa? No, yo no vivo en la casa. Ah, tú no vives en la casa. No, ¿Por qué porque tú no vives en la casa? Hace 2 años yo me tuve que ir a trabajar. ¿A dónde? Yo en Texas. Entonces yo mantengo a mi hija. Yo le mando dinero a mi hermana para Yo me quedo los con la niña. estudios, para todo lo que necesite mi hija, yo se lo mando a mi hermana. Porque yo de verdad, yo tuve a mi hija a los 13 años de edad. Porque yo de verdad no fui una buena ¿Y por qué tú no la cuidas? adolescente. ¿Y por qué No tú no la la cuido cuidas? porque estoy manteniéndola, tengo que No, trabajar. pues yo la pero estoy tienes que cuidando, velar eso por no ella porque tú no importa. mandas al ¿Pero marido. por qué tú no yo te la confío en llevas mi hermana. contigo a Texas? No, porque Porque- ella Yo entiendo decidió que dejarla con conmigo está ella. mejor, conmigo Lo que está pasa mejor. es que yo tuve o sea, yo tengo un esposo, ¿verdad? Y mi hija, Pero yo cuéntale, noté que mi cuéntale. hija estaba mirando raro a mi esposo. Ah, O ¿viste? sea, ¿Viste? yo para Ahora tú o sea, también para en no contra tener de tu problemas. hija. No, Ay, para padre. yo no tener problemas con mi hija, porque Escúchala. ella es una menor y además eso tú sabes Cállate. que los Cállate. adolescentes no piensan Escúchala. lo que hacen. No, cállate la boca, porque tú tuviste un problema hace tiempo y yo estoy seguro que tú ¿Con qué volviste a problema? hacer algo. ¿Qué problema? Tú ¿Tú volviste sabes a... cuál? Óyeme, no. la nena vino. Están locos, de verdad. La nena Sí, vino. Vino. Gracias al Señor, doctora. Ella es la que va a decir Gracias todo. al Señor Ella es la que que va a la decir nena todo, señora. vino. Sí, vino la nena y yo sé que aquí se va a aclarar todo esto ahora. Vamos a pasar a la nena con la doctora Madeline Hernández. La nena. Bueno, para mí Culpándome es de una algo que niña. yo no hice. Es menor de 18 años. Pero tiene que velarla porque ella es la Aquí ella es la está que la está nena. acusando a uno. ¿A que velar a qué? Hola, nena. verdad de la Buenas casa. tardes. Que se ¿Cómo vaya te ella, llamas yo no. tú? Yuleika. Yuleika. Ven Yo- acá, Yuleika. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Tú me puedes explicar? Sí. Pues bueno, yo vengo aquí a favor de mi tío. ¿Qué? La verdad es que hace unos años, aproximadamente 2 años, mi mamá decidió abandonarme. Yo no te abandoné, yo me fui Porque por trabajo. según Sí, él, que pero te diga a fuiste ella. y la dejaste Yo la con yo ¿Tú ella. le diste estaba a ella? disque pendiente al ¿Le diste marido de marihuana a ella. ella? Correcto. Ella está hablando por So sí ella me sola. dejó, ¡Silencio! ella me dejó Ajá. a vivir acá con mi tía. Ok. ¿Qué pasa? Mi tía era de esas personas que era bien siempre ocupada, nunca estaba en la casa. Y ahí pues yo me enamoré de mi tío. Que tú te enamoraste. De mí. Yo me enamoré de mi tío. ¡Oye! ¡Mira! No vuelvas a tocarla aquí. No la vuelvas a tocar. Ella Para mí esto es un acto de violencia doméstica. Para que te enteres. Be aware, por favor, pendiente de ella. Pues ¿Viste, yo, doctora, ¿Qué más cómo la pasó, trata? Yuleika? Ven, ¿cuándo tú te... Ven eso fue acá, que la párate dejó. aquí conmigo. ¿Cuándo tú te enamoras de tu tío? ¿En qué momento te puedes enamorar de tu tío? pues yo me enamoré de mi tío cuando él, porque él trabajaba En la casa. En la casa, Con la computadora. sí.
Pues luego él era de esas personas que siempre era un tío bien cariñoso conmigo, siempre me estaba comprando regalos, era bien Como un amor apegado de a mí. tío. Pues ¿qué pasa? Un día yo decido ir a un sitio de prostitución donde eran los prostíbulos. Pues yo fui para allá y yo sabía que él se pasaba mucho por allá, so yo cogí y fui para allá. ¿Qué pasa? Viste que no- Hablé con el manager y yo le dije, no, yo quiero que sea él, yo quiero que me pongan con él. La que tiene que ir es ella. Y entonces, pues estuve ahí con él hasta que Esa es mi casa me dijo también. que él sí. No compones nada. Pues, ¿qué pasa? Pues Llevo yo voy dinero. para allá, yo me acomodo y me pongo así, me acomodo y él, Enseñó eso a ti. y luego... Pues ¿quién va a ser la misma, May? Nadie, Yo no le enseñé nada de eso La a ella. El enseñanza productor no le siempre- enseñó la nada. enseñanza él se era aprende mi en tío, su pero casa. yo sí lo sabía. Tú sí lo sabías. Yo sí lo sabía. Y él no sabía que eras tú. O sí No. sabía que eras No, tú. no, la que sabía era yo. Tú Él no debes- Tú sabía. no puedes decir eso porque tú nunca estabas ahí. Ahora, tú vaginalmente eres virgen. Te has mantenido virgen. Sí, sí, doctora. ¿Y Gracias a cómo Dios. quieres perder la virginidad tú? Bueno, pues, que él me la... Yo no, que búscate Son otro, yo no. salvajitos, señores. Son salvajitos. No, Y por eso me Son enamoré de él. seres yo no le he dado incivilizados nada a ella, y nada, salvajes, nada, nada le he dado yo a ella. criados dentro de la Nada. selva de la disfunción. Esto es una disfunción, mija. Párate del lado de allá de la doctora Hernández. Del Yo- otro yo lado solo- de la yo solo doctora yo le daba Hernández. regalito a ella Ok. porque yo la quería como sobrina y la Ok, quiero como sobrina. silencio. Tú eres Sí- menor de edad, te vas conmigo. Silencio. Ok, hablemos de esto, doctora. Imagínese. Imagínese usted qué disfunción aquí. Usted lo dijo correctamente. Por todos lados. Esto es falta de valores y conceptos. Es obvio que esta niña, porque es todavía Una una niña de adolescente, 17 años. sí, Es mi ella realmente no sabe lo que es el amor. Tu o bebé el- que no has estado para ella ahí porque has estado ocupada en otras cosas. Siempre está- Además, tú no eres la madre. Pero es que todos los días yo la llevaba a la escuela y la mamá se ¿Y fue. qué? Bueno, la mamá la abandonó. Yo no la Por un macho la abandonó. Silencio. Llevarla a la escuela no es suficiente. Claro Esta que niña no. le falta apoyo emocional, le falta una guía que no lo ha recibido por ninguna parte y definitivamente esta muchacha es, para mí, ella ha sido víctima de algún tipo de abuso, porque este comportamiento de promiscuidad no es típico, es casi siempre una indicación de que ha sido o víctima de algún tipo de abuso o simplemente una falta total de guía en la vida de ella. Inmadurez. Doctora, yo lo que No, quiero inmadura es... no, porque tú te fuiste y Inmadura, la ella está dejaste. madura, ella ¿Quién es la más ella inmadura? es una Tú, niña, porque ella tú te Pero fuiste y es la que, mija, tú no dejaste. estás entendiendo, tu tío no está enamorado de ti, además es tu tío, eso es incesto. Eso no puede Yo- ser. yo se lo he dicho a ella. Prefieres estar con tu marido que con tu propia Que hija. se vaya ella, que se vaya ella, si ella es la que me está acosando. Ya. Vamos a invitar al mayor Fuente que pase a la sala. Yo a veces me quedo tan mal. Y fíjese, seguimos con el problema aquí, porque aquí ella sigue insistiendo. El hermano es un idiota. Esto es un idiota de hombre. Yo traje el examen, doctora. A mí no me hace falta, ya el examen yo lo sé. Yo tengo, lo que más válido es aquí, yo tengo todo el testimonio completo de la persona que está reaccionando ante toda la disfunción que han vivido ustedes toda una vida y que siguen viviendo porque ninguno Yo he de tratado de ustedes hacer lo que he sabe podido, qué doctora. hacer para parar esta locura. No lo saben, ustedes no tienen la menor idea qué recursos utilizar, cómo. Tú no sabes y él menos, si es un idiota. Un idiota es un hijo. Es un idiota. Créeme que es un idiota. Usted ha estado mirando todo el caso. Sí, doctora. Ok. Yo, sinceramente, creo que esta chica ha causado todo este problema aquí. Hay varios aspectos a este caso que tenemos que investigar profundamente. Primeramente, él sí ha cometido delitos. Incesto. Tenemos a ella que está diciendo que lo encontró en el baño juntos. Y no hizo No nada. hizo nada. La policía Tengo que no se involucrar puede al llamar Departamento de en Niños y Familia porque a esta niña le hace falta. Aparte de eso, incluso el prostíbulo es otra investigación que hay que iniciar. Eso es en Puerto Rico. Porque obviamente es un delito dejarle saber a las autoridades de Puerto Rico lo que está ocurriendo en ese prostíbulo. Hay personas menores de edad que están entrando y están ocurriendo esos hechos. Lo primero que vamos a hacer es extraer a la niña de la casa. Yo me la quiero llevar conmigo.
vivir yo contigo. Mira tú para allá, estás ustedes, loca. si tú eres más loca. La última persona a quien yo le diera a esa niña es a ti. Pero yo soy su Porque madre. a quien yo considero responsable de que esta niña actúe como actúa es a ti. Si yo fuera policía a la que me llevaba presa sin pensarlo 2 segundos por violación de ley de madre, de vida, de sentido común, era a ti. Así que cállate y no te vas a llevar a nadie. Doctora, soy capaz de dejar de trabajar y me quedo con ella. Ella es mi bebé. Departamento de Niños y Familia para las niñas. Ustedes son los dueños de esa casa. Quizás tengan que vender la casa, dividirse las ganancias y separarse los 3, porque Yo ustedes prefiero los dormir debajo 3 de un puente. son venenosos, se hacen daño. Yo no sé, ya la policía está involucrada en este caso, el Departamento de Niños para ella, psicólogo, psiquiatra. Aquí a ella le hace falta de todo. Ya tú sabes que estás enfrentando otra vez cargos. Pero yo lo hago, Porque tú, señora. cuando te bañas, Lee, por favor, pones ya. el pestillo de la puerta. Señora, Y pero si yo no lo pones hago. algo atrás, cuando sabes que tienes una sobrina que está desorbitada porque tú lo sabías, pero como tú eres un morón, por eso no lo hiciste. ¿Ok? Ya saben cuál es la decisión. Doctora, Ella va al no, Departamento pero de yo Niños y no, doctora. Familia. Yo dejo de ¡Vendan la trabajar. casa! Por favor, He dicho, yo caso cerrado. Como con un presentimiento, tengo un presentimiento de que a mi niña le pueda pasar algo, le decía a él, le decía que no, pero él me insistía y me insistía hasta que me convenció y me dijo, mi amor,